Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos en este mes de noviembre, mes en el cual seguramente cada uno de nosotros tiene en ese corazón ese deseo de seguir rezando mucho por los fieles difuntos, por las almas del purgatorio. Y es que efectivamente la Iglesia, como una buena madre que cuida de sus hijos, quiere que tú y yo pongamos nuestros ojos en esos bienes definitivos, en el cielo. Es un mes entero para que tú y yo nos unamos más a quienes están ya en el cielo. Comenzamos con la fiesta de todos los santos, el 1 de noviembre, y también unirnos, ofrecer sufragios, estar muy unidos a las almas del purgatorio, a los fieles difuntos. Y es un mes para que tú y yo, Señor, con tu ayuda, en este rato de oración, queremos contemplar y pedirte esa gran virtud que necesitamos para ver toda nuestra vida desde esa perspectiva del cielo, y es la fe. Fe en esas promesas de Dios. Fe en que tú y yo estamos hechos para el cielo, que estamos hechos para la eternidad, que todo, como dice San José María, tiene resonancias de eternidad. Y que no vale la pena, no tiene sentido aferrarnos, preocuparnos, perder la paz, porque carecemos de algunos bienes que nos mantienen aquí abajo como si fueran bienes definitivos, que no lo son. Me acordaba de San José María, cómo tenía esas oraciones que le ayudaban a tener ese corazón puesto en el cielo. Decía muchas veces en algunos momentos: oh, cuán poco lo de acá, oh, cuán mucho lo de allá. Para ver su vida, para ver su día, lo que le iba pasando, viendo el cielo. También le gustaba repetir: aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Podríamos decir: Señor, aparta, Señor, de mí lo que me quita un poco de ese camino hacia el cielo, lo que me ancla aquí a esta tierra. Incluso esta última frase, aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti, la tenía en un azulejo inscrita en su habitación, para que cuando despertara o cuando lo último que veía después de ver la imagen de la Virgen, poder acordarse de esa intención, de ese sentido de vida. Señor, aparta de mí lo que me aparte de ti. Y necesitamos luces, Señor, necesitamos fe, creer. En el introito de esta misa del próximo domingo, 33º del tiempo ordinario, ya está terminando el tiempo litúrgico, por eso tú y yo estamos contemplando esos bienes finales, esas parábolas del reino. Comenzamos la misa diciéndole al Señor: tengo designios de paz y no de aflicción. Me invocaréis y yo os escucharé, os libraré de vuestra esclavitud donde quiera que os encontréis. Son esas palabras de Jeremías que le llegaban a él en esos momentos de dificultad, cuando tenía que anunciar, ¿no?, como un gran profeta, los designios de Dios en un momento de contrariedad.
Tengo designios de paz y no de aflicción. Esa virtud, la paz, que nos da esa tranquilidad de ánimo, nos da ese sosiego. Dice la RAE incluso que es un sosiego y una buena correspondencia de unas personas con otras, especialmente en las familias. El Señor nos promete esa paz, nos promete que no tendremos aflicciones. ¿Qué es una aflicción? Dice la RAE, causar molestia o sufrimiento físico, tristeza moral, preocupación, inquietación. Señor, ante las dificultades que experimentemos, queremos aferrarnos a esa fe, a esas promesas del Señor. El Señor quiere que tengamos paz en el alma. No quiere que estemos tristes, que estemos desconfiados, que tengamos tristezas. Decía San José María, que estén tristes los que no son hijos de Dios. Pero necesitamos fe para Señor, experimentar esa cercanía tuya. Me invocaré y yo os escucharé, yo libraré de vuestra esclavitud donde estéis. Que el Señor nos escucha en todo momento, también momento cuando hay dificultad. El Señor escucha la oración. Decía eso que ya se complementa, que se cumple en gran perfección, decía Mateo, ya recogiendo la predicación de nuestro Señor. Donde dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra de cualquier cosa que quieran pedir, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Tenemos que tener fe. Te pedimos esa fe, es una virtud sobrenatural que nos llega por ese ejercicio de actos repetitivos, sino llega cuando se pide. Señor, ayúdanos a pensar más en el cielo, a pensar que aún cuando tengamos dificultades, cuando tengamos situaciones difíciles, podamos estar alegres. Eso es lo que le decimos al Señor en la colecta de la misa del domingo. Señor Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio, porque la felicidad plena y perpetua consiste en servirte a ti, Creador de todo bien. Recapitulemos. El Señor nos dice que quiere que tengamos paz, que no estemos tristes, que le pidamos lo que queramos con fe, que Él nos lo concederá. Y la Iglesia nos dice con esa oración colecta que nos garantiza la alegría, aun cuando la situación esté difícil, aun cuando tengamos precisamente esa experiencia del dolor. Pero, ¿cómo entender esa paradoja de la alegría en el dolor? Y es que quizás tú y yo podemos contemplar una verdad de fe más alta que nos explica, entre comillas, esas sombras que tiene nuestra vida, esos dolores o esas situaciones que podemos vivir, las que estamos viviendo en estos días, o algún familiar tuyo o en tu casa, que cuestan, que nos llevan a rezar más. Y esa verdad de fe se encuentra su máxima expresión en la Santa Cruz. En esa cruz que tú y yo, como en este oratorio, en este altar, que está en el medio del mundo, está con esos ángeles, tú y yo también queremos que esa cruz esté en nuestra vida, porque esa cruz es un signo de que tú y yo acompañamos al Señor, que padeció en la cruz y que gracias a sus sufrimientos fuimos liberados del demonio, del pecado, y sobre todo esa cruz que nos abrió las puertas del cielo. Qué importante es unir el cielo, unir la alegría, unir los bienes eternos
la compañía que disfrutaremos de tantos familiares que ya están disfrutando de esa cercanía del Señor con esa cruz. El Señor padeció la sensación de soledad absoluta, de abandono, de desamparo de los que más quería, los apóstoles. Solo Juan, que tenía ese amor puro, joven, fue capaz de perseverar al lado de la Virgen. Y el Señor quiere un grupito de apóstoles suyos que perseveren ahí en ese dolor y en esa aflicción. Y es para que tú y yo no nos extrañemos cuando también experimentamos esos mismos sentimientos de Jesús. La sensación de dolor, de dificultad, de abandono. Señor, danos esa fe para darnos cuenta que en esos momentos de cruz, momentos de dolor, tenemos esa oportunidad espléndida para estar más cerca de Él, por más duras que sean las situaciones que tengamos que vivir. Saber que no duran para siempre, no son eternas esos sufrimientos o las incomodidades en que estás viviendo, o la cuarentena que podemos pensar, o el trabajo que tienes y que pronto hay alguna incomodidad con algún jefe o algún colega, que piensas que esto es eterno. Podemos, Señor, con tu ayuda, darnos cuenta que es un momento de compañía, de acercarnos a ti. Que llegará la hora de Dios, llegará la hora del premio, de la paz, de la alegría absoluta para siempre. Un sin descanso en esa mirar a Dios. El gran premio por todos los sufrimientos que el Señor quiera que tú y yo vivamos. Que el Señor nos dé la gracia para saberlos vivir. Me acordaba en estos días de tantos momentos que viví con un sacerdote santo que falleció hace pocos días en Pamplona, en Navarra, don Luis de Moya. Es la historia de un sacerdote que estuvo 30 años en una silla de ruedas, tetrapléjico, tuvo un accidente automovilístico, muy joven, cuando llevaba pocos años de ordenación. Él era capellán de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Navarra, de ese campus. Por cierto, que en estas semanas es el momento cuando el campus está más bonito, en este tiempo de otoño, como sus árboles comienzan a tener esos colores amarillos y rojos, y es un campus precioso, donde se puede estudiar muy bien. Y don Luis era capellán de esta facultad. Y en uno de esos fines de semana iba hacia Madrid a visitar a sus padres. Iba en carro, iba solo. Y no se sabe qué pasó. Probablemente hay una idea de que se haya quedado dormido. Tuvo un grave accidente automovilístico que lo dejó 4 años en proceso de recuperación. Y donde, pues, después de tantos cuidados de tantos médicos, pues logró tener una salud estable, pero quedó sin esa posibilidad de caminar, de mover los brazos, dependiendo de muchas personas. Y lo que más impresiona es que en estos 30 años él tenía ese deseo de seguir siendo ese buen pastor de almas. Él seguía siendo confesor de la clínica de la Universidad de Navarra. Varios años siguió su clase doctrinal y su clase para la gente de antropología y de comienzos del cristianismo a las facultades de arquitectura. Y también no se ahorraba esfuerzo en meterse en las redes incluso tiene una página que se llama Fluvium, y donde él publicaba todas sus meditaciones, publicaba todos sus retiros, y si quieres puedes mirarlo por internet, meterse Fluvium, o meterte en don Luis de Moya,
por YouTube, hay muchos videos de él contando su historia. Y finalmente, después de esos 30 años de entrega, pues llega el momento cuando el Señor quiere tenerlo cerca. Y me acordaba de una de esas entrevistas que tuvo con uno de esos alumnos de la Facultad de Arquitectura. Hubo una de ellas, en esas entrevistas que le grabaron, que le decía a don Luis, estaban ahí en la entrada de la facultad, don Luis en la silla de ruedas, ella con un micrófono, le estaba haciendo varias preguntas, estaba haciendo un documental sobre él. Y entonces le decía a ella, con acento sevillano: sabemos que usted es feliz en esa silla de ruedas. ¿Por qué? Y entonces don Luis, con esa mirada simpática, decía: soy bastante feliz, inmóvil, en silla de ruedas. Y podríamos seguir dramatizando la situación y hacer una lista interminable de situaciones desagradables que me tocaría vivir, nefastas si se quiere pensar, que está ahí en mi vida todos los días, cada mañana, cada día, cada noche, la cruz. Y ya con ese acento un poco más navarro, con esa fuerza, pero insisto, no me da la gana en esas menudencias, no me da la gana de pensar en eso, al lado de tantas cosas grandes que tengo y que son las que contemplo diariamente. Le decía a esta estudiante y la miraba con una gran fijeza. Soy un millonario, así se consideraba él, que ha perdido 1,000 pesetas, decía don Luis. Y 1,000 pesetas, sí, son una cantidad importante, pero ¿qué son eso para un multimillonario? Y ya explicaba un poco esta imagen que usaba. Decía: no quiero olvidar de que soy sacerdote de Jesucristo, de que soy lo más grande que hay en este mundo. Él, con esas palabras, prestándole esa voz al Señor, con ese deseo, podría consagrar, podría renovar el sacrificio de Jesús en la cruz de forma incruenta en la Santa Misa. Él celebraba la misa todos los días, concelebraba, porque no podía levantar las manos, pero todos los días celebró la Santa Misa. Esa convicción, esa fe que le lleva a fijarse en esa voluntad de Dios, en que es un multimillonario para los ojos de Dios, que administra grandes bienes, su fe, su vocación, la vocación al sacerdocio. Él era médico de profesión y él conocía mucho de todo lo que vivía, de todas sus dolencias. Pero bueno, aprovecho este rato de oración para encomendarme y encomendar toda la labor de los jueves, de todas las profesionales que están en este rato de oración, encomendársela a don Luis de Moya, que sea él el que nos dé esa convicción de que en el dolor está Jesús, que ahí lo podemos acompañar, de que lo que realmente vale la pena es el cielo, es pensar en ese encuentro, en esa gran recompensa. Fíjate cómo el Evangelio de este domingo, ya lo meditarás y lo escucharás en la Santa Misa, nos habla de ese momento cuando el Señor está hablando con sus discípulos, le está hablando también precisamente de ese reino de los cielos, del encuentro definitivo de Dios y de los apóstoles con Dios Padre. Y entonces, en esta ocasión, están ellos sentados a la vera del lago de Genesaret, el Señor con esa voz que transmite autoridad, transmite confianza, esas promesas, esa mirada, pues utiliza una imagen muy sencilla de entender. Un hombre que se va de viaje y llamó a sus empleados y les dio a cada uno sus bienes.
según sus posibilidades, a uno 5, a otro 2, cada uno con esa posibilidad de negociar de esos bienes suyos que los entrega. Ese buen empleador, ese buen hombre que confía en los suyos. Y es la historia de nuestra vida. Nuestro Señor nos ha dado bienes suyos, tantos dones que nos ha entregado, esa profesión que tienes, ese lugar donde estás actualmente, donde el Señor se ha empeñado que tengas ahí esos colegas que tienes, porque quiere a través tuyo llegar a más. Quiere que tú también, a través de esos 5 talentos de plata, negocies, fructifiques. Pero llegará el momento de rendir cuentas, de encontrarse con el Señor. Y entonces ya te acuerdas de ese diálogo con el último, con el que tuvo miedo, con el que no fue capaz de arriesgarse, de ser protagonista de su vida, de tener fe en las cosas de Dios. Él cavó el talento y comenzó a despreocuparse absolutamente de su propia vida. Y claro, llegaría el momento cuando se encontraría con el patrón, con el quien les había dado los talentos. Le dice este hombre: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, aquí te he entregado otros 2 talentos. Lo mismo el que tenía 5 talentos. Todo lo que tenían, todo ponerlo a los bienes del Señor. Y cuando llega el último, le dice: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. Que era mentira en el fondo, porque no corresponde esa afirmación de que era un hombre que era exigente y que recoge donde no esparce, porque él había sido generoso, le había confiado sus talentos a esos siervos. Y entonces este hombre, no comprendía quién era Dios, no comprendía quién era ese amo, quién le había dado esos talentos. Porque la fe que te pedimos, Señor, es una fe no de un deber, de un cumplimiento, de una obligación y áspera y que nos llena nuestra vida de normas y cumplimiento de situaciones que no comprendemos, que no entendemos. No. Lo nuestro es encontrarte. Y si nosotros a lo largo de la dirección espiritual nos han animado a tener un plan de vida, unas normas, tener un momento de encontrarnos con Él en la oración, de rezar el Ángelus, de rezar el rosario, pues es para encontrarnos con Él, para que sea un encuentro final, encuentro diario con Él. Ese examen de conciencia de la noche, que puedes terminar con ese dolor de amor. En estos días que estamos en noviembre, en el rosario, en la comunión, en la Santa Misa, estamos pidiendo por las almas del purgatorio, pues son momentos de encontrarnos con nuestro Señor para hablar de las personas. Por eso aquí no cabe el miedo, ese miedo que hablábamos al inicio, este miedo que llega a este hombre. No tenemos por qué tener miedo a ese encuentro definitivo con nuestro Señor. Al contrario, tener esa visión tuya. Me acordaba de don Luis de Moya, precisamente, en una situación que pues me contaba un amigo, uno de los que vivía conmigo ahí en Pamplona. Tenía un amigo de la universidad que tenía fuerte depresión. Pues es una dolencia que a veces el Señor permite
para que tú y yo nos acerquemos más a Él, para que confiemos más en Él. Sentir esa fragilidad, que a veces es bendición, es una bendición de Dios. Pero ¿cómo entenderla? ¿Cómo entenderla? Entonces, por eso este joven universitario decidió acudir a mi amigo para hablar con un sacerdote. Y él, pues, buscó a don Luis de Moya para conversar con él, para contarle, pues cómo llevar, cómo entender esta limitación, sabiendo que él también en primera persona experimentaba el dolor, experimentaba la incomodidad y una situación física dura. Entonces cuenta que don Luis lo recibió con gran cariño en su casa y en la sala de la casa, estuvieron charlando por largo tiempo, y al final de esa conversación, como entre amigos, don Luis le dice a ese joven universitario que tenía depresión, le decía: pero te garantizo que si tenemos fe, tú llegarás al cielo feliz, con una alegría triunfante, una alegría que nadie te puede quitar. Y yo corriendo, con una corrida de no parar, decía don Luis. Ese sería su modo de entrar al cielo. Una persona que tantos años estuvo en una silla de ruedas y que esperamos, Señor, que le das, que de cierto modo no sabemos cómo es el cielo, ni ojo vio, ni oído yo, pero que este sacerdote santo que está intercediendo por nosotros, pues también haya podido entrar al cielo con ese deseo de llegar corriendo. Esas limitaciones que tú y yo podemos tener, experimentar, que en el cielo serán purificadas obviamente en ese paso por el purgatorio, pero en el cielo tendrán una luz nueva. Confiar. Entonces vamos a negociar, vamos a reconocer esos talentos que Dios nos ha dado, que te damos gracias, Señor, en este momento. Te pedimos ese gran talento, ese gran bien de la fe, que es un don que Dios regala. Es un modo de sentir, de querer, de vivir, de hablar desde la fe, porque es esa fe, esa virtud que nos ayuda a estar contigo, a estar tan cerca en la cruz. Me acordaba de esa misma entrevista que te contaba que le habían hecho a don Luis en esa facultad precisamente de arquitectura. Entonces, una de las chicas le pregunta: don Luis, ¿usted alguna vez le ha reclamado al ángel custodio por no haberlo mantenido despierto? Una pregunta, pues, que pone en juego la fe. Lo puede hacer dudar. Porque si es verdad que un sacerdote tiene un ángel, un arcángel, ¿por qué habrá permitido que en pocos segundos hubiese tenido un microsueño y hubiese pasado lo que pasó? Entonces don Luis, con esa mirada y con esa fuerza, le dice, partiendo de la fe, gracias a Dios que yo tengo desde muy joven, como ese don que le han entregado, sé que todo es voluntad de Dios, de un Padre buenísimo. Nunca me he sentido triste, aunque me siento contrariado, he sentido dolor y me he sentido molesto muchas veces, pero triste no. Fíjate, ese modo de vivir, confiando en ese cuidado, en esa mirada de un Dios Padre. Pues que este sea una oportunidad para que en estos días de preparación para esta misa del domingo nos preguntemos de verdad si nosotros vivimos abandonados en las manos de Dios, si vivimos de fe. Si tengo preocupaciones, ¿cómo las llevo? ¿Cómo me veo ante ellas? ¿Me llevan a Dios?
me alejan de Dios. O incluso podríamos preguntar, ¿las agradezco? Como una voluntad querida que a veces no es comprendida, pero que podemos llevar con Él. Es un buen día, todos, una buena oportunidad para que le digamos al Señor que todas esas situaciones nos lleven a contemplarlas desde ese bien último que nos está esperando y es el cielo. Oh, cuán poco lo de acá, oh, cuán mucho lo de allá. Pensar en todo este mes de noviembre, vamos a terminar también este ratico de oración, pidiéndole a nuestra Madre Santa María, Maestra de la Fe, que nos ayude a crecer en ese abandono, en esa fidelidad ante el dolor, que ojalá tú y yo podamos tener esa cruz en medio del mundo, pero esa cruz metida también en nuestro corazón. Ayúdanos, Madre nuestra, a estar muy cerca de tu Hijo, estar muy cerca de ti. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.